El día de hoy vamos a comenzar nuestra serie sobre el Espíritu Santo. Hace algún tiempo atrás, platicando con el equipo de ministerio aquí en Semilla, platicábamos acerca de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo y la necesidad de conocer lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Y con esa intención hemos empezado esta serie y vamos a comenzar el día de hoy acerca del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a estar viendo acerca del Espíritu Santo durante estas semanas próximas? Vamos a conocer que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía ni una esencia que se puede traer de aquí para allá, sino es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Y vamos a hablar la próxima semana acerca de la persona del Espíritu Santo. A través de algunos pasajes en la palabra de Dios vamos a ver cómo la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona. Vamos también a ver acerca del Espíritu Santo la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. La función del Espíritu Santo, ¿ves lo que vamos a estar revisando también? Vamos a estar viendo también acerca de los dones del Espíritu Santo. Yo había pensado y planeado hacerlo en una sola conferencia, pero al parecer vamos a tener que hacer algunas más porque hay muchas dudas acerca de los dones del Espíritu Santo y queremos tocar cada uno de ellos bien y con profundidad. También vamos a ver acerca de la posición del Espíritu Santo en el creyente, con, en y sobre el Espíritu Santo. ¿Qué significa que el Espíritu Santo venga sobre ti? ¿Qué significa que el Espíritu está en ti o está contigo? Y vamos a ver acerca de eso. Pero el día de hoy vamos a hacer una especie de introducción acerca de esto. Y vamos a ver la importancia del por qué debo de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué necesito al Espíritu Santo el día de hoy? Y yo quiero comenzar viendo algunos pasajes en Juan. Aunque no es el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a estar viendo Segunda de Reyes, capítulo 6. Pero acompáñame primero a Juan, capítulo 14. La promesa del Espíritu Santo. Jesús dice estas palabras en Juan capítulo 14, verso 15, 16 y 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Quién es? Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús habló de esto y es interesante porque contextualizándolo en este momento en el que Jesús está diciendo estas palabras, vienen en su caminar hacia el Monte de los Olivos. En Juan capítulo 13 se nos narra a Jesús quitándose el manto, tomando un lebrillo, ciñéndose una toalla y lavando los pies de los discípulos. Juan no describe la Santa Cena como los otros evangelistas lo describen, en el partimiento del pan y en el tomar la copa, sino que Juan describe este momento de Jesús como siervo lavando los pies de sus discípulos. Así es que estamos en este momento, en el pasar de la última cena al Monte de los Olivos y Jesús siendo tomado y aprendido. Y en el capítulo 13 de Juan, en los últimos versículos, Simón Pedro le dice a Jesús: ¿a dónde vas? Y Jesús le responde: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Jesús está hablando acerca de la muerte, su muerte y la ida al Padre. Y le dice: a donde yo voy no puedes seguirme, en este momento no puedes seguirme. Pedro, Simón, con este valor y como se adelantaba, le dice a Jesús: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y entonces Jesús le dice: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y sin duda en ese momento creo que los discípulos ponen una cara de angustia y se turba su corazón, porque Jesús les dice: no se turbe su corazón, me voy a ir. Imagínate, los discípulos viviendo cada una de las escenas de los evangelios con Jesús.
Imagínate a los discípulos viendo a Jesús transformar el agua en vino. A Jesús viéndolo y preguntándole, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? Y Jesús con 5 panes, 2 peces, empieza a multiplicarlos. Y tú eres uno de esos discípulos y va con una cesta y llenas el cesto y regresas con la multitud y dices, ya no va a haber. Y regresas y otra vez más. Imagínate los discípulos viviendo esta escena en la barca. La tormenta empieza a arreciar, temen por su vida y Jesús está dormido y los discípulos lo despiertan y le dicen, ¿no temes que perecemos? Y Jesús les dice, hombres de poca fe, y levanta su voz, reprende al viento y detiene toda la tormenta. Imagínate vivir con Jesús, cuando Jesús le da vista a los ciegos, le da oído a los que no escuchan, o hace caminar a los paralíticos y cargar su lecho y llevárselo a casa. Increíble. O mismo Lázaro siendo resucitado de entre los muertos, Jesús abriendo su tumba y diciéndole, sal Lázaro, anda, camina. Increíble. Ahora de repente te dice, ya no voy a estar contigo, y a donde yo voy no me puedes seguir. Por eso Pedro le dice, yo voy contigo, mi vida pondré por ti. Y cuando Jesús le dice, de cierto te digo, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo, todos los discípulos dicen, bueno, no podemos seguirle. ¿Y te imaginas? Entonces cuando Jesús le dice, no te turbe tu corazón, o sea, voy a prepararte un lugar. Voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Hay muchas moradas en casa de mi Padre. Y entonces les dice, si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os enviará, os dará otro consolador, el Espíritu Santo. ¿Te imaginas las palabras de Jesús más adelante en Juan capítulo 15? Tú recibiéndolas cuando Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. ¿Te imaginas a los discípulos diciendo, pero a donde tú vas yo no puedo seguirte? ¿Cómo puedo permanecer en ti si no estás conmigo? ¿Cómo puedo no estar separado? Porque si dices separado de mí nada puedes hacer. Lo increíble es que Jesús hizo la promesa del Padre de enviar al Espíritu de verdad para que esté con nosotros para siempre. Eso hace diferente a todas las demás religiones del cristianismo, que Dios, nosotros, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Eso es algo increíble. Dios habita en nosotros en forma del Espíritu Santo. Es algo increíble. El día de hoy vamos a ver el por qué es necesario ser capacitados por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 6. De hecho, cuando vimos este pasaje un miércoles en la parte de aquí abajo, miércoles a las 8 de la noche, aprovecho para hacer el comercial, miércoles a las 8 de la noche hay reunión general de Semilla de Mostaza, a las 8 de la noche en el salón de aquí abajo, en este mismo lugar. Cuando pasamos por este pasaje y lo vimos, impactó mi vida y dije, wow, no puede ser. Y topándome con algunas personas que me decían, ¿sabes qué? Es que ya estoy viniendo a Semilla, ya llevo 2 meses en Semilla, 3 meses en Semilla, pero lo que Dios me ha pedido que haga no lo puedo hacer. Y no puedo hacerlo. O sea, lo intento y no lo puedo hacer, no lo puedo lograr. ¿Qué está sucediendo? Y yo les hablaba acerca de necesitas el Espíritu Santo. Y necesitas confiar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho morada en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Necesitas depender del Espíritu Santo. Y pasamos por este pasaje y dije, ¿sabes qué? Necesitamos hablar acerca del Espíritu Santo en Semilla. Y todos ser llenos del Espíritu Santo. Es una promesa que Dios ha dado a todos aquellos que han creído en su nombre y que son salvos. El recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Vamos a ver el día de hoy. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. Dice así. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno
Derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Gracias, Señor, por este pasaje. Te ruego que el día de hoy hables a través de tu palabra. Yo sé, tu palabra dice que toda la escritura es inspirada por ti. Es aliento tuyo, Señor, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que estemos enteramente preparados, completos para toda buena obra. Yo te ruego, Señor, que el día de hoy tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones y a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Esta historia está ubicada en el ministerio de Eliseo. Eliseo era el profeta, aquel que pidió una doble porción del espíritu de Elías, aquel que el primer milagro que hizo fue separar las aguas del río. Y vemos a Dios obrar a través de Eliseo de muchas maneras. En esta ocasión vemos haciendo un milagro, echando algo sobre el agua. Y en otras ocasiones también lo hizo de esta manera. En otra ocasión, cuando en Jericó, las aguas eran malas y tenían muerte, Eliseo pidió una vasija con sal, la echó en la fuente de agua y sanó el agua, y ya no había más muerte en el agua. Algo interesante, porque sin duda una fuente está brotando el agua. Un estanque quizás puedas sanarlo con sal, pero no una fuente. Y eso lo hizo Dios a través de Eliseo. En otra ocasión, un guisado que hicieron de calabazas silvestres, había muerte dentro de esto, y Eliseo pidió harina y echó harina sobre este potaje, y entonces ya no había más muerte en él. Ahora Eliseo lo vemos tirando un palo y haciendo un milagro increíble, haciendo flotar hierro. Y eso de repente muchas personas dicen: ¿cómo? ¿Flotar hierro? O sea, eso es imposible. Bueno, los portaaviones son de fierro y son de bastantes toneladas de fierro y flotan. Y además, mi Dios para Él no es imposible hacer flotar un pedazo de hacha. Eso lo creo totalmente. Pero esta historia nos habla de una persona que tiene una misión y un propósito. Y para esa misión y ese propósito, para él le era necesaria el hacha. Y al perderla se vio incapacitado de llevar aquello que estaba haciendo. No podía cumplir con su función sin el hacha. Y creo que nosotros también vivimos muchas situaciones de esta manera. Nosotros queremos hacer algunas cosas que Dios nos pide, pero estamos imposibilitados. Quizás no hemos agarrado el hacha, quizás la hemos perdido desde hace algún tiempo y no nos hemos dado cuenta, o quizás ya nos dimos cuenta y no sabemos qué hacer. En esta ocasión hay una necesidad entre los hijos de los profetas. La Nueva Versión Internacional traduce los hijos de los profetas como una comunidad, miembros de la comunidad de los profetas. Samuel había comenzado una escuela de profetas y Eliseo tenía una escuela de profetas, un lugar donde estos hijos de los profetas o miembros de la comunidad de los profetas aprendían de la escritura, conocían a Dios a través de la escritura, pero también eran entrenados para escuchar la voz de Dios. Algo increíble, me encanta esto. Porque cuando uno viene a Cristo, necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Necesita identificar la voz de su pastor. El buen pastor dice: las ovejas escuchan su voz y le siguen. Necesitamos identificar la voz de Dios. Y estos hijos de los profetas era lo que hacían en este lugar. Practicaban el don de la profecía, aprendían a través de la escritura y aprendían a escuchar la voz de Dios. El lugar donde moraban ya estaba apretado y llegan con Eliseo y le dicen: ya no cabemos aquí. Gloria a Dios. Dios quería hacer una expansión en este ministerio. Y entonces ellos dicen: vayamos, hagamos esto. Vayamos al río Jordán, cortemos madera, hagamos unas vigas y pongamos un lugar más grande. Y Eliseo le parece una buena idea y les dice: vayan. Pero ellos le dicen: no, acompáñanos. ¿Por qué no nos acompañas? Acompañas a tus siervos. Eliseo dice: voy para allá. Y entonces comenzaron a hacer esta tarea de construir este lugar más amplio donde pudiera crecer su ministerio.
Y ellos cortaban la madera. Esa es la función que tenían en este momento. Y este hombre que está ahí cortando madera, de repente pierde el hacha y no puede continuar haciendo la labor que estaba haciendo. Todos nosotros recibimos una instrucción de parte de Dios, y los discípulos recibieron esta instrucción también. Estos discípulos que tenían temor de ser dejados por su maestro, de no saber hacia dónde iba y no poder seguirle. Y la promesa que Jesús hace de yo voy a rogar al Padre y les dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Estos mismos discípulos, al final del ministerio de Jesús aquí en la tierra, después de que Jesucristo resucitado está delante de ellos y les dice, en Marcos capítulo 16, versículo 15, les dice estas palabras: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es algo interesante. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En otro de los evangelios dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, predicando el evangelio. Esta es una tarea bastante grande. ¿Te imaginas para los 12 discípulos recibir esta tarea de ir por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura? O sea, todo el mundo. ¿Y a quién? A toda criatura. Es una labor bastante grande. Y después de esto, Lucas continúa narrando esta escena en Hechos capítulo 1. Antes de que Jesús sube a la presencia de su Padre, a la diestra de Dios. Antes de subir, Jesús en Hechos capítulo 1, verso 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les dijo, quédense aquí en Jerusalén y que esperasen ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué dice? Bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Es increíble, ¿no? O sea, Jesús ya estuvo 40 días con ellos, ya en su cuerpo resucitado, y cuando se está a punto de despedir, yo creo que también otra vez, ¿te imaginas? ¿Te imaginas a los discípulos viendo a Jesús resucitado con este denuedo quizás, pero en su carne de decir, o sea, resucitó Jesús, pero de repente Jesús le dice, ya me voy otra vez. Y entonces Él les dice, quédense. O sea, les he pedido que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, pero esperen. ¿Esperen qué cosa? La promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 1 verso 8. Dice ahí, pero recibiréis poder. La palabra poder es la palabra dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita, y habla de capacidad. Recibiréis capacidad, poder, cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis entonces testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Lo último de la tierra. Me encanta. O sea, Jesús da una instrucción, pero no manda sin capacitar a sus discípulos para poder lograrlo, sino que les dice, esperen, van a recibir el Espíritu Santo y entonces me podrán ser testigos, tendrán la capacidad de testificar sobre mí en todo el mundo, comenzando aquí en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no voy a adentrarme acerca de cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, ya lo veremos más adelante conforme vayamos avanzando en nuestro estudio acerca del Espíritu Santo. Pero algunos de nosotros sabemos que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y fue algo impresionante. Una transformación hubo en estos apóstoles, tanto que Pedro se levanta y predica el Evangelio de Cristo y predica a través de la historia de Israel, y 3,000 personas vinieron al conocimiento de Jesucristo, a reconocer que Jesús es Dios. Algo impresionante, un denuedo en Pedro que había negado a Jesucristo. Dios le dio la capacidad de ser azotado y preso, y después de salir de la prisión, a través de que el Espíritu Santo mandó un ángel para abrirse las puertas de la cárcel, ellos dijeron y se sintieron honrados de haber sido perseguidos y haber padecido por Jesucristo. ¿Qué cambio? ¿Cuál es el cambio? El Espíritu
Santo, sin duda. Nosotros también hemos recibido una instrucción y necesitamos ser capacitados por el Espíritu Santo para poder llevarla a cabo. Nosotros también recibimos esta instrucción: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Es algo increíble. Muchas veces, yo no sé si has sentido esto, yo lo sentí. Y creo que muchas veces cuando estoy en mi carne lo siento más. Que de repente quieres hacer algo pero no lo puedes hacer. Y de repente sabes que tienes que hacer algo que Dios te pide que hagas y no lo puedes hacer. Y es imposible hacerlo y pareciera imposible hacerlo. Y pasan semanas y pasan meses hasta que de repente te rindes. Cuando yo recibí a Jesucristo hace 7 años atrás, 8 años atrás, yo le recibí y yo seguía en las drogas y no podía dejar las drogas. Y llegó un punto en que tuve que reconocer, sabes que no puedo más, no puedo con esto. Y tuve que reconocer que en mi carne no lo podía hacer. O sea, ¿tú qué crees que yo sentía en el momento en el que estaba delante de mí la tentación y caía? Lo que decía era: Señor, no puede ser. O sea, si yo ya te conozco, yo ya sé quién eres. Y mi mayor temor era mi chava, que me había llevado a la iglesia. Yo ya le decía que yo era cristiano y seguía fumando y no podía vivir con eso. Mi chava es mi esposa el día de hoy. Y recuerdo que ella oró por mí y Dios me dio la capacidad de poder dejar el vicio y fue algo increíble. Pero creo que tú y yo hemos vivido momentos así, en los que tenemos una tarea que Dios nos ha pedido: ve y pide perdón. Y tú dices: no, Él me ofendió a mí, Él me tiene que pedir perdón a mí. Y Dios te dice: ve y perdona y pide perdón porque has pensado mal de Él. Y tú dices: ahora resulta que yo tengo que ir a pedir perdón, ¿no? Y sabes que cuando obedeces, el Espíritu Santo obra en ti. Y Dios hace una obra increíble. Y yo he visto y yo he vivido situaciones de reconciliación muy hermosas cuando sucede algo así. Pero cuando tú niegas eso y dices: no lo voy a hacer, y pasa el tiempo, endureces tu corazón y endureces tu corazón cada vez más, y entonces ves al hermano y dices: y ahora ni me saluda. Ahora resulta que ni me saluda, ¿no? Ahora hasta me saca la vuelta, ¿no? Ahora resulta que y ves hasta, ¿viste eso? Hizo una mueca así y ya pensaste que te la hizo a ti. Y sabes que si lo haces en tu carne vas y yo te voy a decir que va a suceder una discusión terrible y no vas a llegar a nada. Increíble, ¿no? Es la capacidad que el Espíritu Santo te puede dar para hacer aquello que Él te pide. Y yo creo que muchas cosas Dios nos ha pedido a través de su palabra. El venir aquí a Semilla y recibir la palabra de Dios, y Dios te habla y te dice qué tienes que hacer. Ahí recibiste una instrucción. Necesitas del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esa función. Este hombre perdió la capacidad de llevar a cabo aquello que necesitaba hacer. Él estaba trabajando junto con todos los demás, cortando leña para poder llevar a cabo esta función, esta obra, esta casa, este aposento donde podrían estar. Y llegó el momento en que lo perdió. Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es Dios el que puede hacer la obra en ti. Pero si lo hacemos en nuestra carne, en vano estamos trabajando una y otra vez. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesitamos del Espíritu Santo. Yo puedo reconocer que el día de hoy, si estoy aquí parado y estoy enseñando aquí delante de ustedes, es por el Espíritu Santo. No podría decir que yo lo logré, no podría decirlo. O sea, sería imposible. ¿Por qué? Porque ni siquiera estudié, ni siquiera fue un instituto bíblico yo, sino que fue el Espíritu Santo el que hizo la obra. Si yo pensara que lo hago en mí mismo, ¿sabes qué? Dejo el micrófono ahorita y me bajo y mejor me siento para que alguien más hable, porque no lo podría llevar a cabo en mis propias fuerzas. En algún momento yo te dije o lo platiqué acerca de que yo sentía que Dios me había dado, o sé que Dios me ha dado el don de enseñanza.
porque maestro no soy. En algún momento, se los comenté, una amiga tenía un grupo que enseñaba inglés y sabiendo que yo sabía inglés me dijo, oye, pues da clases, ¿no? Y durante esta semana que me voy de vacaciones. Bueno, creo que perdió el trabajo porque no enseñé nada ni aprendieron nada durante toda esa semana. No soy un maestro, no soy paciente para enseñar, pero es increíble que es el Espíritu Santo el que me ha dado la capacidad de enseñar el día de hoy y de estar aquí. Es increíble, solamente el Espíritu Santo. Yo no podría decir que es mi capacidad y mi inteligencia porque estaría muy mal en decirlo. O sea, creo que nadie podría decir eso, sino es el Espíritu Santo el que puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Así este hombre perdió esa capacidad. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Y en el momento en el que él está golpeando con el hacha, él golpea y de repente hace esto. Y el hacha, lo que dice aquí, el hacha se refiere al hierro del hacha, no que se le haya resbalado de las manos el mango, sino se le salió el hierro del hacha y cayó en el agua. Y perdió la capacidad de poder llevar a cabo su función. O sea, ya con el puro mango, ¿tú crees que podría derribar un árbol? No podría hacer eso. ¿Podría cortar madera? No podría hacerlo, porque perdió la capacidad para poder llevarlo a cabo. Y bueno, este hombre tiene una respuesta ante eso maravillosa, diciendo, hey, Señor mío, era prestada y sucede todo lo demás. Pero déjame plantearte una posibilidad. Este hombre pudo comenzar a seguir golpeando. O sea, me da vergüenza. Y decirle a la gente que perdí esto. ¿Por qué? Porque definitivamente tuvo que haber dejado que se empezara a aflojar ese mango con esa cabeza de hierro que formaba el hacha. Yo de niño me acuerdo que mi papá tenía de esos martillos con mango de madera y cabeza de metal. Ahora creo que ya no hay muchos de esos. Un amigo decía que era un mazo. Los mazos también son de esa manera, pero este era un martillo. Yo recuerdo que estaba construyendo o más bien destruyendo algo ahí en mi casa y de repente golpeando yo sentía cómo se empezaba a aflojar la cabeza del martillo y de repente ¡pum! Salió. Y yo fui con mi papá, oye, hay que comprar otro martillo. Ya no sirve este martillo, se rompió. Me dice, ¿cómo? ¿Cómo que se rompió? Me dice, solamente insértalo de nuevo y ponlo en el agua. Yo dije, ¿en el agua? ¿Para qué en el agua? El agua hincha la madera y entonces va a estar firme la cabeza y puedes seguir utilizándolo. Por lo tanto, entiendo que este hombre no fue que de repente se saliera el hacha así, sino que fue aflojándose poco a poco. Y al no tener el cuidado de volver a poner en el agua el hacha para que la madera se hinchara y seguir su trabajo, desatendió eso. Ahora me encanta, porque el agua en la palabra de Dios es un representante de la palabra de Dios. Y me encanta eso, porque muchas veces en nuestra labor que estamos haciendo para el Señor, en nuestro caminar con el Señor, si no metes el hacha en el agua, no vas a poder hacerlo. Y de repente vas a perder la capacidad de llevar a cabo aquello que Dios te pidió. Necesitas estar pegado a la palabra de Dios. Necesitas tener una relación con Dios, con su Espíritu Santo, a través de Jesucristo y a través de su palabra. Es increíble. Entonces este hombre, yo creo que por descuido empezó el hierro del hacha a empezar a aflojarse y de repente ¡fum! Salió. Qué importante es estarnos manteniendo pegados a la palabra de Dios. Separados de mí, nada puedes hacer. Necesitas del Espíritu Santo para poder llevar a cabo aquello que Dios te ha pedido, porque si estás separado de Él, nada puedes hacer. Este hombre pudo haber seguido golpeando y lo único que hubiera hecho es ¿qué? Ruido. Lo único. O sea, a lo mejor golpeaba con la madera y además, o sea, para que sonara más espectacular, ¿no? Y empieza a gritar podría haber hecho eso. Muchos de nosotros hacemos eso. Muchos de nosotros hacemos eso. Perdimos esta comunión con el Espíritu Santo y no podemos llevar a cabo eso, pero lo seguimos haciendo. Y lo empezamos a hacer entonces ¿en qué? En nuestra carne. Y en nuestra carne tratamos de hacer las cosas y entonces nos cansamos, porque este hombre golpeando eso sin lograr nada, ¿qué va a resultar? Cansancio, se va a cansar. Y entonces el ministerio que Dios te ha dado se convierte en una carga en vez de una bendición. Comenzaste haciéndolo con amor y ahora es así como agobiante, ¿no? O sea, otra vez tengo que estar ahí, golpear y fingir, ¿no? Que estoy haciendo algo para el Señor, pero no estás haciendo absolutamente nada. ¿Con qué se queda el hombre
¿con qué se queda el hombre? Con el mango. ¿El mango de qué? De madera. Y la madera en la Biblia es un representante de la carne. En Primera de Corintios capítulo 3, verso 12, nos habla acerca de las obras hechas en Dios. Dice: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué pasa si tú edificas parte con madera, parte con piedra, parte con oro? Viene el fuego, ¿y qué sucederá? Se caerá todo, porque el fuego consume ¿qué cosa? La madera. Así nuestras obras en la carne serán consumidas por el fuego. Así es nuestra carne. Y este hombre se quedó solamente con la carne en la mano. Y muchas veces utilizamos eso, nuestra carne, para llevar a cabo aquello que Dios nos ha pedido sin ningún avance y sin ningún progreso. No sucede nada, no vas a cortar ningún árbol, no vas a cortar ninguna madera, no va a pasar nada. Puedes hacer mucho ruido, mucho, me decía mi suegra ahorita, mucho tilín, tilín. ¿Y qué? ¿Y nada de paletas? ¿O qué? Algo así. Mucho ruido, pero no sucede absolutamente nada. No sucede nada. Empieza a haber cansancio y empieza a haber crítica. Oh, mira, aquel ya cortó 3 árboles y yo sigo aquí, ¿no? Y empiezas a ver a los demás, y empiezas a enfocarte en los demás y no en la obra que Dios te ha pedido que hagas. Y no estás pasando comunión con Dios, por lo tanto empiezas a criticar a los hermanos y empiezas a decir de ellos: mira, aquí estoy desde las 7 de la mañana poniendo el audio y no pasa nada, y nadie me lo agradece, y nadie se dio cuenta, o no sé, a lo mejor estás yendo a semilla todo el tiempo y ni siquiera me saludaron, ¿no? Y ni siquiera me pusieron atención, y entonces empiezas a criticar, y cansancio y ningún avance. Este hombre pudo llegar a suceder eso. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios 5. Efesios 5, versículo 14. Dice así: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y te levantaré, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es que este hombre pudo empezar a golpear con ese pedazo de madera el árbol, y como necio estaba siguiendo haciéndolo y no lograba absolutamente nada. Por tanto, dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué cosa? Disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Me encanta. Sé lleno del Espíritu. Este hombre perdió esa capacidad y pudo haber reaccionado de esta manera, como muchos de nosotros reaccionamos, haciendo mucho ruido, pero nada de avance, ningún progreso. Sin poder no hay efectividad. Sin el Espíritu Santo no puedes llevar a cabo la función que Dios te ha encomendado. Y entonces continúa la historia. La historia continúa. El hombre dice que perdió el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Este hombre le dice y le mostró el lugar donde cayó. Entonces Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. ¿Y qué hizo este hombre? Extendió su mano y lo tomó. Increíble. Esto es la resolución de esto. Increíble. Este hombre reaccionó de la manera correcta. ¿Qué fue lo primero que hizo? Gritó. Ahora no quiero que grites ahorita. No es la intención gritar. Lo que dice es lo importante. Dice: Señor, era prestada. Increíble. Porque nosotros recibimos como un regalo el Espíritu Santo. No lo obtuvimos nosotros. No dijo: ah, era mía, sino dijo: era prestada. En esa ocasión, en esta época, el perder una cosa prestada tenías que pagarla. Y este hombre, en su desesperación, dice: era prestada, no era mía, lo recibí. Y es lo que te decía, esto de: no puedo yo reconocer que ha sido mi capacidad lo que ha hecho en mi vida algo, sino ha sido la capacidad que he recibido del Espíritu Santo. Y es prestado, no es mío, es Dios habitando en mí.
Así, lo primero que tienes que hacer, si estás en una situación como esta, de cansancio, de agobio, de tratar de hacer lo que Dios te pide y no logras hacer nada, lo primero que tienes que hacer es reconocer: lo he dejado, era prestada, lo he dejado. ¿Y sabes qué? El varón de Dios le pregunta: ¿dónde cayó? Y él sabía exactamente dónde había caído. Él sabía exactamente el lugar donde cayó el hierro del hacha. Me recuerda las palabras de Jesús en Apocalipsis, capítulo 2, cuando le habla a la iglesia de Éfeso. Le habla a la iglesia de Éfeso Jesús en estas 7 cartas a las 7 iglesias, en Apocalipsis, capítulo 2. Y comienza diciéndole así a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Increíble. Esta era una iglesia activa, servía, y su trabajo no era un trabajo nada más, era un arduo trabajo, y sus obras, y Dios conocía sus obras y su arduo trabajo. Pero mira lo que dice el verso 3: has sufrido también, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre has estado haciendo todo esto. Y luego dice el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice has perdido tu primer amor, dice has dejado tu primer amor, porque son dos cosas totalmente distintas. Cuando uno pierde una cosa, se la pasa un rato buscándola, porque no sabes dónde la dejaste, porque la perdiste. Pero cuando dejas una cosa, sabes dónde encontrarla. Así este hombre, cuando perdió el hacha, supo exactamente dónde había caído. Así nosotros, a lo mejor, ¿recuerdas el primer amor? ¿Recuerdas ese momento cuando recibiste a Cristo? Yo lo recuerdo muchísimo. O sea, a mí Jesucristo llegó en una época en mi vida donde me creía malo y fingía ser una persona agresiva y demás, ¿no? Lo era en cierta manera dentro de mi corazón, ¿no? Pero fingía todo esto. Y cuando Jesucristo llegó a mi vida y yo entendí esto que me sucedió en junio, cuando Jesucristo me sacó de mi adicción. Y para diciembre yo estaba en mi casa y empecé a tener una hambre de estar escuchando la palabra de Dios, que empecé a ir miércoles, jueves, viernes, domingos en la mañana, al mediodía, en la tarde, así. Me la pasaba ahí pegado, quería escuchar cada una de las palabras y entender más y conocer más. Y yo me acuerdo que en ese primer amor yo lloraba. Y la verdad, o sea, en esa época era difícil llorar y difícil humillarme y llorar. O sea, en esa época, o sea, el de Control Machete llorando, Dios mío, o sea, nada que ver, ¿no? Y estaba ahí entre las filas y estaba en la adoración, cuando estábamos cantando o al final del servicio, y me daba pena. Y esa pena me ganaba. Pero llegó un momento en que entendí lo que Dios había hecho por mí. Y la obra, que era el Espíritu Santo el que estaba abrazándome y tocándome. Y sabes que hacía la silla de delante de mí para adelante y me tiraba en el piso y lloraba como un niño. Y no me importaba si me veían o no me veían. No me importaba. Andaba en mi camioneta y escuchaba los discos, sobre todo Cerca de ti, de Jesús Adán Romero, y chillaba como un niño, la verdad. Era increíble. Me acuerdo una vez que íbamos a Cuernavaca con mi esposa y traíamos un Chevy que no traía radio y cargamos una grabadorcita chiquita con pilas y poníamos este cassette. Y yo me acuerdo que mi suegra no había escuchado ese cassette. Y yo le decía, hay una canción que está impresionante, se llama Tal Como Soy. Y es una canción increíble, señora. Y le decía a mi suegra, bueno, y le decía, tiene que escuchar esta canción. Y la ponía y yo me ponía a cantarla y a la mitad ya no podía cantar y se me llenaban los ojos de lágrimas. Y entonces mi esposa, apenas nos íbamos a casar, Tere me decía, manejo, y yo no. Y ahí iba manejando y yo, ¿sabes qué? Yo recuerdo eso. Recuerdo las horas que pasaba con una concordancia bíblica, buscando palabras y leyendo aquí, leyendo allá. Recuerdo mi primer Biblia, una que me regaló mi esposa. Antes de casarnos, antes de que recibiera a Cristo, ella me regaló una Biblia. Y recuerdo esa Biblia, y el otro día la encontré ahí en mi casa. No tiene pastas y está totalmente rayada por todos lados, porque estaba escribiendo todo lo que Héctor decía, y escribía y escribía. Yo recuerdo eso. ¿Tú recuerdas ese primer amor? A lo mejor si lo recuerdas así, con nostalgia, a lo mejor es porque no lo estás viviendo el día de hoy. ¿Y sabes qué? Necesitas vivirlo el día de hoy. Necesitas vivir eso el día de hoy. Necesitas continuar en eso. Y créeme que
De repente yo tengo mis momentos de sequía, claro que sí. O sea, hay momentos en que estoy tan agobiado por el ministerio. Hay tanta labor aquí en Semilla de Mostaza y tantas cosas que descuido esa parte. Y este tiempo que estuve ahí en Chiapas, o sea, fue increíble porque lo único que tenía que hacer era cantar. Entonces estaba tranquilo. Bueno, no, tuve que predicar 2 veces y demás, pero me salí de mi rutina. Y ayer estábamos en Oaxaca, en la boda de Carlos y Abril. Estuvo preciosa. Y el sábado en la noche llegamos a Oaxaca, el sábado en la mañana. Íbamos en el carro y traían unos discos. Y yo soy bien malo para la música. Cuando algo no me gusta ya empiezo a hacerle así como que ya para cambiarle, ¿no? Y entonces le digo, ¿trae algún otro disco, hermano? Sí, ahí búscale, ¿no? Y encontré el disco de Juan Luis Guerra. Y le dije, wow, este libro, esta canción, este disco tiene una canción que me encanta. Me dice, ¿la de las avispas? Le dije, no la de las avispas. Hay una canción increíble. Y es una canción que habla de quiero estar contigo, quiero ser tu amigo. Pone el tema tú, Señor. Y la pusimos, íbamos por las calles de Oaxaca. No estaba manejando, iba adelante, mis niñas atrás. Y me puse a chillar. Yo estaba chillando. Y dije, no puede ser, Dios. Eso es lo que quiero toda mi vida, estar contigo, ser tu amigo. Tú dime lo que quieras. Háblame lo que quieras. Háblame, por Dios. Y me puse a llorar y de repente atrás oigo. Y volteo y mi esposa estaba llore y llore también. Y yo decía, no puede ser. Qué increíble la música, ¿no? Cómo Dios puede utilizar la alabanza y la adoración para traer un momento increíble a tu vida. ¿Sabes qué? Tienes que vivir ese primer amor. Tienes que... Jesús dijo, conozco tu obra, haces muchas cosas, sirves aquí y allá y haces muchas cosas, pero tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Y continúa diciendo en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Saca esos cassettes con los que llorabas y ponte a escuchar esas canciones de nuevo. Y saca esa Biblia donde tenías todas las anotaciones y empieza a ver lo que anotabas y date cuenta de lo que Dios hablaba en ese momento. Ora en las mañanas, a las 6 de la mañana, a lo mejor te levantabas cuando recién recibiste a Cristo y te levantabas a las 6 de la mañana y buscabas al Señor, pero de repente la carne dijo, bueno, es que Dios también quiere que descanses y a lo mejor si duermes más vas a estar más descansado y entonces te quedas a dormir y descansas más. Pero al final del día estás cansadísimo, porque ni siquiera descansaste en esas 2 horas. Si estás cansado y agobiado, dice Jesús, ven a mí. Vengan todos aquellos que están cansados y agobiados, yo os haré descansar. Jesús en una noche completa de ministerio, de estar sanando enfermos, echando fuera demonios, todo el pueblo estaba ahí. Al final terminó quizás 2, 3 de la mañana, antes de que saliera el sol al siguiente día, él estaba orando con su Padre. Porque Jesús sabe que ese es el descanso que necesitas. Es el descanso que tú necesitas. Necesitas volver a tu primer amor. Volver y decir, porque sabes que a lo mejor lo has dejado y sabes dónde encontrarlo. Estoy seguro que sabes dónde encontrarlo. Así como este hombre dijo, aquí está, aquí cayó. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo dice que cortó un pedazo, un palo y lo aventó en el agua. Interesante, porque acabo de decir hace unos momentos que la madera es un representante ¿de qué? De la carne. ¿Qué hizo? Tirar la carne. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que los deseos de la carne batallan contra los deseos del Espíritu y los deseos del Espíritu tienen una batalla continua con los deseos de la carne. Tú alimentas la carne y ¿sabes qué? Lo espiritual se va a venir abajo. Tú alimentas lo espiritual y la carne se va a venir abajo. Es así. El ejemplo de estos 2 perros, el negro y el blanco. El negro la carne, el blanco lo espíritu. Si alimentas el negro y no alimentas el blanco y los pones a pelear, ¿quién va a ganar? El negro. Pero si alimentas el blanco y no alimentas el negro, ¿qué va a suceder? Va a ganar el blanco. Lo espiritual sobre lo material, lo espiritual sobre lo carnal. Necesitas tener una relación con el Espíritu Santo. Necesitas tener esa relación con el Espíritu Santo. Eliseo echó el palo y ¿qué sucedió? El hierro flotó. Me encanta. El hierro flotó. ¿Y qué le dijo Eliseo? Tómalo. Me encanta. Porque el Espíritu Santo ahí está. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Tómalo, tómalo. ¿Qué hizo este hombre? Extendió su mano y lo tomó. Acompáñame a Lucas capítulo 11 y con esto vamos a terminar. Lucas 11. Lucas 11:11.
hablándole a los discípulos, hablando acerca de la oración, dice estas palabras. Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? La respuesta es ninguno. O sea, ¿qué padre puede hacer estas cosas? O si pescado, o sea, si el hijo le pidiera pescado, en lugar de pescado, ¿le dará una serpiente? Ninguno. Verso 12 dice, o si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? La respuesta es no. Y mira lo que dice el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién dará? A los que se la pidan. Qué increíble, ¿no? Qué precioso. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no hacemos algo esta semana tú y yo? ¿Por qué no durante nuestro tiempo devocional en casa? Cuando lees, si no lo tienes, hazlo. Si no lo tienes, es una buena semana para comenzar. Un estudio devocional. Un estudio devocional es leer la palabra, una porción pequeña, quizás 5 versículos, pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? Y en esos momentos de devocional y de oración, tú y yo le pedimos a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. ¿Te parece? Porque es increíble. No es una cuestión de show, no es una cuestión emocional, es una cuestión real. Necesitas tener una relación con Dios. Y yo sé que Dios ve en lo interno, en tu recámara, en tu cuarto, cuando tú estás con Él, Señor. ¿Por qué no hacemos tú y yo eso? Esta semana le pedimos a Dios, Señor, danos de tu Espíritu Santo. Danos de tu Espíritu Santo. Vamos a estar estudiando acerca del Espíritu Santo estas 4 siguientes semanas. Pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Un predicador de hace algún tiempo atrás, no recuerdo su nombre, insistía mucho en ser llenos del Espíritu Santo. Y cada prédica decía, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno. Una hermana de la congregación llegó y le dijo, ¿por qué tanta insistencia de ser lleno del Espíritu Santo? A lo mejor ya estás lleno y estás pidiendo más. Y el predicador dijo, bueno, es que tengo una gotera y se me fluye. Y necesito ser lleno continuamente del Espíritu Santo. ¿Sabes que necesitas ser lleno del Espíritu Santo continuamente? Hay una buena razón. No puedes llevar a cabo la función que te ha pedido si no tienes esta capacidad que Dios da a través de su Espíritu Santo. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por esta historia. Señor, sin duda, una historia impresionante, haciendo flotar el hierro cuando es echado un palo al agua. Y, Señor, nos muestra esta incapacidad de este hombre de seguir haciendo la labor que tenía enfrente. Y, Señor, yo muchas veces, Señor, y sé que algunos de nosotros también nos hemos sentido incapaces, Señor, de llevar a cabo aquello que nos has pedido. Y, Señor, comenzamos a vivir en nuestra carne y aún hasta reclamarte, Señor, a ti. Y, Señor, por eso te queremos pedir perdón. Porque sí, el día de hoy reconocemos, hemos dejado nuestro primer amor. Señor, yo te pido que el día de hoy, Señor, tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Y que, Señor, en casa, en el hogar, a cada uno de nosotros, Señor, estando ahí contigo, Señor, en esos momentos en el que te pedimos, Señor, háblanos. Señor, que tú llenes a cada uno de tu Espíritu Santo, aquel que te lo pida, Señor. Y que podamos recordar, Señor, ese momento como un momento único, Señor, en el que tú, Señor, nos has llenado de tu Espíritu Santo. Señor, queremos vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, Señor. No solamente queremos haber nacido de ti, Señor, sino vivir en ti. Y requerimos de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te ruego, Señor, que envíes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros en Semilla. Y, Señor, que podamos tener esta relación contigo. Bella, Señor. Bella y hermosa contigo, Señor. Siendo guiados por ti, Señor, día a día, Señor. Gracias por ser fiel. Y porque yo sé, Señor, que tus palabras son reales y son verdad. Y que tus palabras, Señor, tú las cumples. Y si tu palabra dice, Señor, que aquel que lo pida el Espíritu Santo, tú lo vas a dar, Señor. Yo sé que lo vas a dar. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir esta promesa cumplida en nosotros mismos.